Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, un programa de la consulta de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, una consulta internacional de psicoanálisis a la que pueden acceder todos ustedes, cada uno de ustedes, si desea comenzar su tratamiento psicoanalítico o retomarlo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa donde hablamos de aquellas cuestiones que ustedes plantean, que ustedes solicitan y que quieren saber más acerca de ellas. Bueno, pues las abordamos desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Qué dice el psicoanálisis acerca de estas cuestiones? ¿Cómo las piensa? ¿Cómo las trata? Etcétera. Bienvenidos. Hoy el tema que vamos a tratar es los problemas de aprendizaje y su tratamiento. Es un tema que ha planteado uno de nuestros seguidores o seguidoras y que vamos a hablar durante pues el tiempo que dura este vídeo. Vamos a hablar de esta cuestión, los problemas de aprendizaje. Por aprendizaje, ¿qué entendemos? Entendemos que un sujeto psíquico está implicado en un proceso de adquisición de conocimientos por una parte, pero sobre todo de hacer de esos conocimientos un saber. Se trata, por tanto, de una implicación de sujeto. El aprendizaje implica o considera que la persona que está aprendiendo debe estar implicada en el proceso. Dejamos ya de lado hace muchos siglos, yo diría incluso hace varios siglos, esa idea de que es el maestro o el profesor el que imparte el conocimiento y que el alumno lo recibe de una manera pasiva. Por supuesto, la persona que está aprendiendo juega un papel activo en el aprendizaje, depende de su deseo, su aprendizaje, depende de el trabajo que haga en esa materia o en ese campo para aprender, ¿no? para crecer, para transformarse en ese proceso. Por lo tanto, el aprendiz va a tener un papel fundamental y un papel activo en esta cuestión. Pero tampoco hay que despreciar el papel que tiene el profesor o el maestro, que va a tener un lugar privilegiado, una posición privilegiada a la hora de transmitirle al aprendiz toda una serie de conocimientos que son necesarios para después que se construya un saber sobre esa materia. Pero hay una cuestión muy importante aquí con respecto al papel del profesor o del maestro, y es que quien ocupe este lugar, más que nada es una figura de transmisión, pero no tanto de conocimientos, que los conocimientos están en los libros y que hay que hacer un proceso de estudio, de lectura, de estudio de los textos para adquirir ese conocimiento. Más bien, el papel del profesor o el maestro ha de ser el del transmisor del deseo de aprender, del deseo de conocer. Todos los seres humanos tienen un deseo de saber, que nos viene de la infancia, que hunde sus raíces en esa tendencia inconsciente en todos nosotros a saber, y que de niños tenía que ver con el querer saber acerca de lo sexual, acerca de dónde vienen los niños, las primeras preguntas que nos hacemos: ¿qué hacen papá y mamá cuando duermen juntos? ¿Qué es eso de qué hacen papá y mamá? Si van al baño, qué tienen papá, qué tiene mamá, qué cosita tiene. Bueno, todas ese tipo de preguntas que a lo mejor ustedes ahora no se acuerdan, pero fueron las primeras preguntas que nos hicimos todos, fueron como el motor de nuestro deseo de saber. Comienza ahí en la infancia y nace con esas cuestiones acerca de pues la procreación, la sexualidad, la diferencia sexual. Bien, entonces, ¿qué sucede? Muchas personas ese deseo de saber, esa curiosidad sexual que tienen los niños y que es como digo, es la que empuja después todo deseo de saber y de aprender en el adulto, está fundamentada en esa curiosidad sexual infantil. En muchas personas esa curiosidad ha estado reprimida. O es decir, el niño que quiere saber y pregunta
y los padres le dicen, niño, no seas pesado, o eso no se pregunta, o eso no se dice, o incluso los padres, por ejemplo, no tienen respuestas para esas cosas que les está preguntando el niño, o les da vergüenza responder a esas cuestiones que el niño está planteado porque son cuestiones sexuales, o etcétera, ¿no? Entonces, hay un momento muy importante del aprendizaje que no es que pase en la infancia y desaparezca, sino que siempre, siempre va a ser el motor. Las cuestiones de la sexualidad infantil e inconscientes van a ser el motor de nuestro deseo, porque nunca se van a cumplir, entonces siempre hay una falta y esa falta es la que motiva el deseo, la que mueve el deseo. Entonces, eso por una parte, y decíamos que el profesor o quien ocupa ese lugar tiene que tener el papel de transmisor del deseo, es decir, una persona que ame la materia que está transmitiendo, que estudie, que está permanentemente preparándose, estudiando, actualizándose para poder transmitir, no para poder transmitir, sino porque desea saber más, porque está interesado verdaderamente en esa materia, porque ama esa materia, ama las matemáticas, ama la lengua, ama el psicoanálisis o ama la medicina, lo que sea, ¿no? Esa persona, ese profesor, es el más deseante, es el que mejor transmite. Además, cuanto más deseante sea el profesor o el maestro, mejor va a transmitir a los alumnos, ¿no? Porque lo que se contagia es el deseo. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos que tienen problemas de aprendizaje? Bueno, pues podríamos tener en cuenta estas cuestiones del deseo. Algo está pasando en ellos con el deseo, que puede ser desde una identificación a los padres, que su deseo está puesto en otro lugar, puede ser la producción de un determinado síntoma, que es una manera patológica de resolver o elaborar un deseo o encontrar satisfacción para un deseo, puede ser una inhibición a la hora de estudiar, puede ser, las dificultades pueden estar en diferentes puntos o momentos de lo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Desde el desear hasta después no ponerle suficiente trabajo. ¿Por qué? Pero claro, el trabajo, las dificultades con el trabajo o no poner suficiente trabajo es porque hay también alguna cuestión con el deseo, porque la evidencia indica y todo indica que cuando alguien desea verdaderamente algo es porque lo está haciendo, es decir, porque lo está haciendo, porque está poniendo trabajo, decimos, mira cómo desea eso, ¿no? Porque las cosas sin trabajo no se consiguen. Entonces, obviamente va a hacer falta un trabajo de estudio, un trabajo de repetición, que va a ser muy importante porque sin repetir no se adquiere ningún conocimiento. Entonces, la repetición es un concepto fundamental del psicoanálisis y también del aprendizaje. Y en ese proceso de trabajo se van adquiriendo los conocimientos, pero además en la repetición esos conocimientos se van internalizando y se van haciendo inconscientes, porque cuando son conocimientos, son conscientes, los tenemos en la cabeza, digamos, en la memoria, accesibles, eso es del orden de la conciencia, pero después verdaderamente se van a corporizar en nosotros, se van a incorporar, lo que se llama incorporar, cuando se hacen inconscientes. Como por ejemplo cuando aprendemos a conducir un coche, ¿no? Al principio uno está pendiente que si las señales, que si los pasos en la calzada, las señales en la calzada, tengo que meter primera, tengo que meter segunda, ¿no? Todo lo tiene que pensar. Después llega todo a automatizarse, ya se hace automáticamente, quiere decir, se ha hecho inconsciente, se ha incorporado. Y así nos vamos construyendo, incorporando los nuevos aprendizajes, los nuevos conocimientos que hacemos, los vamos haciendo inconscientes, nos vamos construyendo con eso, ya somos otros, ¿no? Mira, hizo la carrera de medicina y ahora es médico. Bueno, pero en ese proceso se transformó. Antes era un ciudadano común y ahora es un doctor, es un médico. O estuvo durante 6 años estudiando todos los días, entre 8 y 10 horas, yendo a clases, haciendo las prácticas, presentándose a los exámenes, matriculándose, respondiendo o cumpliendo con todas las leyes que la Facultad de Medicina establece como
necesaria para poder construirse como un médico, es decir, cumplió con los pactos, con los acuerdos, con el trabajo y en ese proceso se transformó, se fue haciendo, se fue construyendo. Esto es interesante porque también tienen que pensar que los seres humanos estamos en construcción permanente. Estamos permanentemente construyéndonos como humanos y además nunca llegamos a decir ya somos unos humanos completos, ya no nos tenemos que construir nunca más. No, es un proceso de construcción permanente y además es cada vez que nos tenemos que construir, en cada decisión nos tenemos que construir como seres humanos, pero también como profesionales, o también los niños se tienen que construir como adultos. Es un proceso, la vida es un proceso. Y la verdad, el deseo, el aprendizaje, está en el proceso, se hace en el proceso. No llegamos, desde el psicoanálisis sabemos que no llegamos nunca a estar completamente terminados o ser perfectos o ser completos. No, siempre estamos faltos, siempre hay algo que nos falta, hay un agujero y gracias a eso funciona el motor del deseo, porque el motor del deseo es ese que está permanentemente moviéndose, ¿no? buscando eso que desea y cuando desea no era eso lo que deseaba, es otra cosa. No hay ningún objeto que calme el deseo, porque el objeto causa del deseo es el objeto A, ¿no? Lo que resta de la operación de la castración de la madre fálica, el falo que la madre no tiene. Es decir, la falta, el objeto A indica, es ese objeto que cualquier objeto puede caer en esa posición, en ese lugar, pero cuando lo alcanzamos, lo obtenemos, nos damos cuenta de que ese no era, que no tapa la falta, que nada tapona el agujero del deseo. Claro, los síntomas aparecen principalmente cuando encontramos un taponamiento, cuando queremos hacer como que ese agujero no está, como que esa falta no está. Y entonces nos creemos que poseemos la verdad, que somos inmortales, que podemos ir a 200 km/h por la carretera, ¿no? Que nosotros no necesitamos aprender porque ya lo sabemos todo según vinimos de la vagina de mamá, que ya lo sabemos todo y entonces no necesitamos aprender. No, tenemos que aprender. Y además cuando uno está en análisis, aprendes de todo el mundo tiene algo que enseñarte, ¿no? Uno puede aprender de los otros siempre, bueno, elegir lo mejor, ¿no? Porque también están esas tendencias de esas personas que bueno, esto es una tendencia general en todo el mundo, tender a identificarse a un síntoma, algo malo, algo patológico, ¿no? Bueno, pero también uno puede elegir identificarse justo con, bueno, pues con aquello de lo que el otro es bueno, aquello en lo que el otro es bueno, ¿no? No olvidemos que el yo, nuestro yo, como instancia psíquica, se construye por identificaciones al rasgo unario, ¿no? con los otros. Entonces estaría bien, bueno, pues tener buenos profesores cultos y poder identificarnos a esos rasgos, a esas cuestiones, ¿no? Entonces, dificultades en el aprendizaje van a tener que ver, por tanto, con cuestiones del deseo o con cuestiones del trabajo, dificultades para trabajar, dificultades para amar también, porque muchas veces uno aprende para darle a alguien ese aprendizaje, para ser grande para alguien. Quiero aprender porque me quiero hacer grande, porque mi padre siempre quiso que yo fuera grande, o mi madre quería de mí que yo fuera una gran empresaria, ¿no? Entonces eso nos da ganas de crecer, de aprender por amor, ¿no? Para darle a alguien nuestro éxito, darle a alguien nuestros logros. El amor es una parte muy importante que está en ese proceso de crecimiento y de transformación y de aprendizaje. Siempre hay alguien a quien le dedicamos algo, tanto lo bueno como lo malo. El crecimiento, el éxito, se lo dedicamos a alguien, pero también los síntomas, las enfermedades, también tienen dedicatoria. Entonces, tenemos que tener esa cuestión también, no la podemos perder de vista. O sea, tenemos el tema del deseo,
que puede estar reprimido, esa curiosidad sexual y que por tanto esto afecte a la capacidad de aprender. Puede estar en otro lugar, porque también cuando hablan de los niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, dicen que son niños que no pueden prestar atención, pero no es que no puedan prestar atención, es que su atención la tienen en otro lugar. Y ese otro lugar tiene que ver con cuestiones sexuales generalmente. Con cuestiones sexuales no resueltas o que no se las pueden responder y que por tanto les están secuestrando una gran cantidad de energía psíquica, porque si esas cuestiones se resuelven, se conversan, se psicoanalizan, puede pasar a otra y dejar libre esa energía para el aprendizaje. Entonces, con estos niños que tienen trastorno por déficit de atención, hiperactividad o adultos, porque cada vez hay más diagnóstico en adultos, el psicoanálisis es una herramienta muy efectiva porque permite desvincular esa libido, esa curiosidad sexual de lo que es la sexualidad infantil, o sea, la sexualidad incestuosa con los progenitores, ¿no? Y ponerla en la tarea, empezar a ponerla en el estudio, en el trabajo, en el colegio, en los compañeritos, ¿no? Para el caso de estos niños, digo. Para el caso de adultos, aquellos adultos que dicen tener dificultades de aprendizaje, que no pueden aprender, que les cuesta mucho, que no pueden ponerse a estudiar, que se levantan y se sientan a estudiar y se levantan cada 5 minutos para ir a la nevera, bueno, etcétera. A todos ellos les recomendamos psicoanálisis, porque en el psicoanálisis vamos a poder observar cuál es la posición psíquica de esa persona, porque esto es una manifestación, es un síntoma, ¿vale? O lo manifiesto, pero no es que a todas las personas que no pueden aprender o que tienen dificultades para aprender les pase lo mismo. Hay que escuchar a cada uno y ver cuál es su posición en el lenguaje, qué es de eso que dice, o de esa manera de decir, de esa manera de hablar, de esa sexualidad que manifiesta o que se va construyendo en el análisis. ¿Qué es lo que le hace obstáculo para el aprendizaje? ¿No? Bueno, pues eso lo iremos viendo en el psicoanálisis. Eso se va escuchando porque es a partir de lo que dice, en el relato, manifiesto, aparecen estas cuestiones. Entre lo que se dice está el deseo inconsciente, que es el que vamos a interpretar. No la persona que se psicoanaliza, el psicoanalizando quizá no lo puede decir directamente el inconsciente, porque es inconsciente, pero se puede interpretar. Y a partir de la interpretación hace de diagnóstico y de tratamiento a la vez. Hoy me preguntaban, ¿y el diagnóstico en qué momento se hace? Bueno, el diagnóstico en psicoanálisis se hace al final, se hace cuando se ha producido la transformación. Ahí el sujeto mira, ¿no? Se compara con cómo venía y decía, mira, allí me pasaba esto ya no me pasa, ¿no? Pero es cuando uno, digamos, supera una determinada dificultad que se da cuenta la dificultad que tenía y dónde la tenía y cómo la ha superado, o sea, qué ha tenido que hacer o qué ha tenido que construir en sí mismo para superar esa posibilidad, ¿no? Ese obstáculo, para generar para esa posibilidad. Había algo que no hacía o había algo que hacía además. Entonces, vamos a ver, si es algo que no hacía, con el análisis va a poder empezar a poner en marcha esas acciones, y si era algo que era un de más, algo que hacía en exceso, también con el psicoanálisis va a aprender a poner límites a las cosas que hace. Habrá siempre cuestiones que haya que limitar y otras cuestiones que haya que fomentar, que haya que ampliar, que haya que hacer. Cosas que no se hacían antes, hacerlas ahora. Y cosas que se hacían mucho, pues hacerlas menos. Porque siempre es una cuestión de cantidad. En psicoanálisis la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Es decir, para todos aprender implica la utilización de ciertos mecanismos psíquicos. En todos son los mismos mecanismos, pero en algunos están exagerados, mientras que en otros están deficitarios, ¿no? Bueno, pues eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de cuestiones de cantidad, que es lo que diferencia de la salud y la enfermedad.
o de la capacidad de aprender o no aprender, ¿no? También, claro, con el aprendizaje, a veces, sobre todo en materias muy complejas, como es el caso del psicoanálisis, o cuando ya lleva uno muchos años estudiando la materia, se está haciendo, digamos, un experto en eso, hay un momento que parece que no sabe nada, ¿no? Cuanto más sabes, parece que no sabes nada. Bueno, pero claro, eso tiene que ver con hacer inconsciente todo el conocimiento. Se hace inconsciente, entonces parece que no lo sabes, pero luego te mueves ya con ese conocimiento incorporado, ¿no? No olvidemos que el inconsciente es un saber no sabido que habita en nosotros y el aprendizaje o el saber es inconsciente. También decirles aquí que un momento muy importante del aprendizaje va a ser lo que Lacan llamó la fase del espejo, ¿no? Ese momento donde el niño se mira en el espejo y él se ve totalmente fragmentado, porque claro, si ustedes se miran el cuerpo van a ver que lo ven fragmentado, ven un cachito aquí de tronco, un brazo, otro brazo, las piernas, pero no se ve ni siquiera la espalda, ni el perfil, ¿no? Entonces, eso lo llamamos al estadio del espejo. Cuando nos miramos en otro, que es más grande que nosotros, que es el profesor, que nos está transmitiendo la materia, o cuando el niño ve al profe, que está delante de él contándole el tema, hay una atribución del alumno al profesor de cuánto sabe. Mamma mía, es completo, ¿no? Mamma mía, porque es como la madre fálica. Es completo, no le falta nada, y yo que no sé nada, yo estoy totalmente partido. Entonces el niño mira al otro como si se estuviera mirando en el espejo, porque ahí es el estadio del espejo, la fase del espejo donde se va a producir el cuerpo sobre el que después va a caer lo simbólico, la palabra. Pero es que cada vez que nos iniciamos en un nuevo aprendizaje nos pasa esto. Miramos al otro, al profesor, y vemos que es todo completo y yo estoy fragmentado, yo soy nada comparado con ese profesor tan grande, que es una atribución que le hace el alumno al profesor. Pues cada vez que empezamos un nuevo conocimiento, pasamos por la fase del espejo. Y esto a muchas personas les da miedo, ¿no? Piensan que no se puede, por ejemplo, con el canto. Y a mí ahora me dicen, ay, ¿cómo cantas? Es para eso se nace, ¿no? Eso es algo que se nace con ello, para poder cantar así. No, todo se hace, señoras y señores, todo se puede construir, todo se puede aprender si uno quiere aprenderlo y se pone el trabajo necesario para aprenderlo y permanece en ese trabajo. No es en una ni dos veces. Y además hay que tener valentía de que la primera vez no te salga bien, la segunda no te salga bien, la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la 20, y a la 21 te empieza a salir un poco bien. O después de 5 años empiezas a entender algo, ¿no? Hay que tener esa valentía para poder, pues, iniciarse en nuevos campos del conocimiento, en nuevas materias, en nuevas áreas, ¿no? Después están aquellos que critican, ¿no? Que empiezan los niños a aprender algo. Esto también es otra dificultad del aprendizaje para los niños. Empiezan a aprender algo, lo muestran en la casa y dicen, pero hijo, ¿qué mal lo haces? Si tú no has nacido para eso, búscate haz otra cosa, ¿no? Entonces ya están coartando porque no toleran que el niño empiece a hacer las cosas y las haga mal. Y al principio las va a hacer mal. ¿Quién no hace las cosas bien a la primera? ¿No? Es un proceso de aprendizaje. Entonces, eso también puede servir para dificultar el aprendizaje de los niños, ¿no? La crítica temprana o devastadora por parte de los padres u otros adultos, porque hay que dejarle hacer aunque lo haga mal, y ya lo hará bien, como nos pasa a todos. Hay que dejarse hacer, hay que dejarse, ¿no? La actividad que quiera hacer cada uno. Tiene que tolerar que al principio no le salga bien, que al principio le salga mal, y después tiene que tolerar que le salga bien y seguir trabajando aunque le salga bien. Y después tiene que tolerar, cuanto más sabe, cuanto más va aprendiendo, se da cuenta que menos sabe, porque ha entrado en un campo que es para estudiar toda la vida y varias generaciones, ¿no? Entonces ven que tiene más que ver con tolerar cuestiones que van pasando en el proceso de aprendizaje más que otra cosa, ¿no? Bueno, también, claro, psicoanalizarse lo que hace es abre la mente y te libera de energía psíquica reprimida, libido reprimida. Entonces es mucho más fácil que los nuevos conocimientos que
Los nuevos conocimientos siempre llegan primero al sistema percepción-conciencia, se los percibe, pero solamente una parte de ellos va a acceder a la memoria, va a acceder a lo inconsciente. Estos son los que van conformando la memoria, pero otra mucha parte se pierde. Entonces, claro, psicoanalizarse también permite abrir esos canales hacia el inconsciente, esas vías de acceso al inconsciente. Y además, como te hace trabajar más y mejor el psicoanálisis en la realidad, pues también esto favorece mucho el proceso de aprendizaje. Entonces son todo efectos positivos y efectos secundarios beneficiosos los que tiene el psicoanálisis. Y tardará usted más o menos tiempo, pero el psicoanálisis le ayudará con ese proceso de aprendizaje, con eso que usted quiere aprender. Si lo quiere aprender verdaderamente, ¿no? El psicoanálisis le va a ayudar a preparar su máquina de aprendizaje para que ese aprendizaje sea efectivo, tanto si usted es un adulto como si lo que quiere es ayudar a un niño, a un adolescente, a su hijo o a sus alumnos a mejorar su proceso de aprendizaje. Le recomendamos psicoanálisis a usted, a los profesores y a los niños. Psicoanálisis para todos. La mejor manera, la más natural y la más sana de favorecer los procesos de aprendizaje y superar o trabajar las dificultades de aprendizaje que pudieran surgir. Bueno, espero que les haya gustado este tema de hoy, dificultades para el aprendizaje y su tratamiento. Seguiremos la próxima semana conversando sobre otro tema. Consulten el listado con los temas propuestos para próximos encuentros y por hoy terminamos aquí. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero y estoy a su disposición en esta consulta de psicoanálisis internacional online para que puedan psicoanalizarse, conversar, que yo les voy a escuchar y cuando surja la interpretación se la voy a transmitir. Si quieren más información sobre mí o cómo contactar conmigo, pueden visitar mi página web www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderles y les atenderé personalmente. Muchas gracias a todos. Continuamos la próxima.